Síguenos en las redes sociales. Busca Ahora Radio en Facebook y en Instagram. Vamos a ir ya con Mente Sana, que ya tengo por aquí preparado a mi compañero Jesús Molina. Bienvenido, Jesús. Aquí estamos como todos los lunes. Vamos a hablar de estados de ánimo. Y emociones. Y emociones, parece sí. lo mismo, pero no es lo mismo. Nada que ver. Nada. Pues eso, estado de ánimo y emociones. Vamos a entrar en materia. Eso parece lo mismo, pero en realidad no lo son. Ambas trazan particularidades que definen cómo te sientes en tu día a día. El estado de ánimo y emociones trazan dos fenómenos muy similares pero distintos a la vez. Esa particularidad que limita cada dimensión nos permite conocer mucho mejor nuestro comportamiento, nuestro estado mental y la forma de interaccionar del entorno. Después hablaremos cómo mejorar nuestro estado de ánimo y por qué nos afecta tanto, ¿no? Bueno, pues en realidad es aquello que sentimos, que lo es todo, ¿no? Podríamos decir que la principal distinción entre una realidad y otra es el tiempo, porque las emociones pertenecen al cuerpo y son las primeras que aparecen, y lo hacen muy rápido. Más tarde llega la representación mental de las mismas, es decir, los sentimientos, y por último acontece una fase más compleja en la que se pueden combinar muchos de estos sentimientos, dejándonos ya la impronta de un estado de ánimo concreto, ¿no? Como podemos intuir, se trata de un proceso más sofisticado que nos anima en una dirección u otra. Y mientras una parte de las reacciones psicofisiológicas a estímulos concretos, el otro es más generalizado y depende de múltiples factores que no siempre podemos identificar. Por ejemplo, podemos llevar unos días con un estado de ánimo apagado o irritable y no saber muy bien por la razón, ¿no? Comprender la diferencia entre una dimensión y otra nos facilitará gestionar mucho mejor. Como siempre digo, conociendo el problema tenemos medio problemas solucionados. Mira, me ha llamado la atención porque el médico renacentista Paracelso, a medio camino entre la ciencia y la magia, veía un paralelismo entre los fenómenos físicos exteriores y lo que sucedía en nuestro organismo. Relacionó, por ejemplo, el relámpago con la epilepsia y no andaba muy equivocado, ya que ambos corresponden a una descarga eléctrica. Es cierto que nuestro estado de ánimo no solo se ven a veces influenciados por el exterior, el frío, el calor, la luz, la oscuridad, lo que hablábamos antes, ¿no? Sino que hay situaciones psicológicas que pueden compararse con fenómenos exteriores. En efecto, cuando estamos alegres es como si el sol brillara en nuestro interior, y si nos sentimos deprimidos es como si este se nublara, ¿no? Se hubiera ocultado. Pero lo cierto es que aunque la lluvia a veces provoca molestia, también despierta sentimientos positivos, que vamos a tener un campo estupendo, que hace falta el agua y todo esto. Bueno, pues Paul Ekman, que ya hablaremos después de él también, decía que nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, no como hemos elegido. Bueno, pues, ¿cómo te sientes últimamente? Pregunto, ¿no? ¿Apagado, sin muchas ganas de nada y pesadumbrado, quizás? Bueno, pues al responder a esta pregunta tan simple, ya estaremos hablando de nuestro estado de ánimo. Bien es cierto que las emociones colorean nuestra vida, pero el estado de ánimo le ofrece una tonalidad más estable y persistente, ¿no? La emoción pasa desapercibida, casi. Tienes tu emoción, pero el estado de ánimo es el que dura más, porque tú puedes recibir emociones rápidas, pero sin embargo, si tu estado de ánimo está bien, por muchas emociones, sabes canalizarlas, ¿no? Esto es el resumen más o menos de todo lo que quiero decir, ¿no? Bueno, siempre es interesante recordar que cuando hablamos de estos temas es imprescindible nombrar las referencias de este campo, ¿no? Y bueno, pues el psicólogo Paul Ekman explicó las diferencias básicas entre estas dos dimensiones. Hay un libro que escribió él que se llama La naturaleza de la emoción. De este modo, lo primero que debemos entender es que la mala comprensión y la gestión de las mismas nos puede jugar malas pasadas. Y estado de ánimo o emociones, ¿qué nos influyen más, no? Bueno, pues los estados de ánimo más sutiles que las emociones, pero pueden afectarnos notablemente, porque podemos reprimirlo, disimularlo, rechazarlo, pero estaremos rechazando nuestra humanidad, que somos humanos, que no nos olvidemos. Tomar conciencia de ello nos ayudará a estar en equilibrio. Y los estados de ánimo, a diferencia de las emociones primarias, son menos intensos, pero más duraderos e influyentes. Pueden aparecer débiles, discretos, fáciles de olvidar,
pero subestimamos su potencia e influencia, capaz de arruinarnos el día. Nuestra vida está coloreada, esta frase me gustó mucho, nuestra vida está coloreada por los pequeños matices del alma, que influyen también. Estados de ánimo como la melancolía o el buen humor nos influyen más que las grandes emociones. Todo nos enseña algo. Por eso es importante aceptarlo, amarlo, pues son en definitiva lo que nos hace humanos. Podríamos definir los estados de ánimo como los contenidos mentales, conscientes o inconscientes, en los que se mezclan estados del cuerpo, que son emociones sutiles, y pensamientos automáticos. Y el papel que desempeña su influencia sobre lo que somos y lo que hacemos es inmenso. Y sin embargo, le concedemos muy poca atención. Podemos acercarnos a ellos, pues nos ofrecen una información muy valiosa y solo es necesario detenerse, parar, trabajar, dejar de correr, de maldecir y pararte, ¿no? Los estados de ánimo no tienen necesariamente un objetivo preciso como las emociones, lo que no implica que carezcan de causa, sino que esta no resuelta tan evidente, ¿no? En general, las emociones son una respuesta, algo que nos llega de fuera, y los estados de ánimo, en cambio, pueden llegarnos también del interior y ser ser autoproducidos, ¿no? Las emociones radicalizan y simplifican nuestra percepción de los acontecimientos, y los estados de ánimo las complican algunas veces, pero las hacen más sutil. Las emociones son agitadoras sociales que modifican nuestra relación con los demás, con el mundo, y los estados de ánimo son más bien agitadores internos, que modifican nuestra relación con nosotros mismos y nuestra visión del mundo, lo que puede impulsarnos a cambiar muchas cosas, pero de un modo más lento. Y las emociones pues nos impulsan hacia la acción exterior, son emociones. Cuando tenemos miedo salimos corriendo, sin embargo, los estados de ánimo en primer lugar hacia una reflexión interior, ¿no? Los estados de ánimo pueden perseverar tras la estela de fuertes emociones, el estado en que nos hallamos después de una gran alegría o una gran decepción. Y pueden representar también el terreno que le facilita la amorosidad, ¿no? El atrasar las cosas, que favorece los golpes de tristeza y de melancolía, el resentimiento que preparan las oleadas de cólera, el pánico que estalla sobre un fondo de ansiedad, porque primero vienen los nubarrones grises y luego se desata la tormenta. Pero lo esencial de nuestra meteorología mental, llamémoslo así, se basa más en los estados de ánimo. A fin de cuentas pasamos poco tiempo bajo la influencia de la cólera y mucho más en el influjo de nuestras irritaciones. Más tiempo con la nostalgia que con la verdadera desesperación, y más tiempo con las inquietudes que con las grandes crisis de angustia. Las nubes afectan a nuestra salud mental y física, ¿no? De hecho, la luz solar contiene vitamina D, que es la que absorbemos. Además, se encuentra ligada a la serotonina, a una sustancia que aumenta los niveles de bienestar y de felicidad. Y además no es la única hormona que se ve afectada con la lluvia y los nublados, pues los cambios de tiempo y la escasez de horas de sol hace las conexiones neuronales de nuestro cerebro que se ven afectadas. Mira, el otro día escuché un vídeo de Maraloso Puig, que estaba comentando que estuvo haciendo una beca en Islandia, y era súper feliz, estaba contento con los profesores, estaba contento con los compañeros, le tocó unos compañeros estupendos, y sin embargo empezó a sentirse triste. Y un compañero que era de Suecia, creo recordar, le dijo: es que no te hemos hablado, el clima aquí influye, los nubarrones influyen, y los que estamos acostumbrados, que somos nórdicos, estamos acostumbrados a esto. Claro. Tú no estás acostumbrado. Y mira, de ahí me vino un poco la idea de hacer este programa, es una realidad, ¿eh? Es una realidad total. Yo, con Dios me perdone, pero he estado en Bilbao una semana, que me cogió una semana nublado, y yo estaba de una tristeza que decía, me cacho, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? O sea, comprendí ese hecho de Islandia, ¿no? Bueno, ¿cómo saber qué estado de ánimo nos invade? Pues nuestros estados de ánimo siempre están ahí, como un ruido de fondo,
pero para percibirlo es necesario detenerse y escuchar. Como si paseáramos por el bosque y nos detuviésemos a escuchar y percibiríamos entonces el sonido del viento, el de los árboles moviéndose, el trinar de los pájaros. Detenerse para escuchar el murmullo de nuestro interior suele ser suficiente al principio. Si queremos ir más lejos, será necesario que aprendamos a escuchar y observar mejor nuestros estados de ánimo, usando, por ejemplo, la meditación, que siempre lo digo, ¿no? Y mira, la meditación Zen, precisamente, ofrece una hermosa metáfora. Podemos observar nuestro estado de ánimo permaneciendo cerca de ellos, como un caminante que entra en una cascada y permanece al abrigo entre la roca y el agua que cae con fuerza, temblando un poco, algo mojado también, pero protegido y en un lugar privilegiado. Uno de los objetivos de la meditación, que se denomina plena conciencia, ¿no?, que es el mindfulness, pues consiste precisamente en hacerse a un lado durante un instante y ver pasar los estados de ánimo, descomponerlo, comprenderlo, pero sin intentar detener su flujo. Al contrario, dejarlo fluir. ¿Alguien puede detener el agua de una cascada? Pregunto. No. Ahora que sabemos que es un estado de ánimo, podemos preguntarnos qué los distingue. Bueno, ya he dado muchas de esto de lo que distingue de la emoción, ¿no? Pero bueno, también dijo Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, ¿no?, que el autocontrol emocional es la base de todos los logros. Ahora bien, dicho autocontrol requiere de un buen conocimiento en esta competencia y comprender qué nos pasa, porque nos permitirá regular lo que nos sucede para conseguir lo que queremos en cada momento. Bueno, y vamos a profundizar un poco más en la diferencia entre estado de ánimo y emociones. Pues el primer paso sería la finalidad, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Para qué sirve cada una de las dimensiones? Sabemos que las dos pertenecen al territorio de los afectos y que determinan el bienestar de nuestro malestar mental, en un momento dado, el bienestar o el malestar mental, ¿no? Sin embargo, cada uno cumple un fin concreto. Las emociones tienen como finalidad facilitar nuestra adaptación a aceptación ante los eventos, estímulos del entorno. Nos hace ser precavidos también, ¿no? Por tanto, define una respuesta psicofisiológica inmediata ante un estímulo concreto y lo hace liberando una serie de neurotransmisores. El estado de ánimo es una mezcla de emociones y sentimientos acumulados durante días. Por eso es tan importante, por eso el tiempo es lo primero, ¿no? Es decir, se trata de un estado en el que se combina el malestar o bienestar mental, emocional y físico. La duración, que es lo que estaba comentando, que se me ha adelantado, lo del tiempo. Las emociones son más rápidas y fugaces. Señala Paul Ekman, el psicólogo que he comentado, que las emociones son sensaciones intensas pero breves, que pueden durar unos segundos o unos pocos minutos. Ahora bien, los estados de ánimo nos acompañan durante horas e incluso días. Y todos hemos pasado por esas épocas en las que nos sentíamos más desalentados o motivados, llenos de energía. Pero asimismo, si arrastramos durante varias semanas o meses un estado de ánimo apático o desesperanzado, estaríamos hablando de un trastorno afectivo, bien estacional, o un trastorno depresivo o una distimia. La distimia, como sabemos, es una pequeña depresión, no llega a ser depresión. Bueno, los desencadenantes que originan el estado de ánimo en las emociones. Pues mira, como todo se hace estudio, porque los profesores de la universidad tienen que hacer estudios, mandar estudios, ¿no? La Universidad de Canterbury realizó un estudio para comprender la diferencia entre un estado de ánimo y las emociones. Una de las cuestiones que determinaba la aparición de una y de otra son los desencadenantes, ¿no? La teoría de Jane Ley propone que el origen de las emociones se relaciona con nuestras reacciones fisiológicas ante los estímulos. Por ejemplo, el llegar al trabajo, veo que el ordenador no arranca, me reacciono. Ahora hablaremos de una cosa que te gusta a ti, de una ley, bueno, ahora lo explico. Bueno, pues eso, no te arranca el ordenador, reacciona emocionalmente con tensión, intenta de tal manera, como estás mal, pues esa energía yo digo que se la transmite al ordenador. Te quedas tranquilo, lo dejas ahí aparcado un ratito, lo vuelves a encender, verás cómo funciona. Eso me ha pasado más de una vez, ¿eh? Oye, pero que no es raro, ¿eh? No. Como tú te centres en una cosa, esto no funciona. Verás tú cómo dentro de un ratito funciona. Al final, las emociones, nuestros estímulos son eléctricos.
Pues mira, esa es una buena explicación. Pues le mandamos nuestra energía. Y bueno, pues eso, ¿no? Combina un estado mental concreto y una serie de emociones que vamos sintiendo día tras día. ¿Y cómo se regulan? Bueno, pues las emociones, al ser respuestas psicofisiológicas, alteran evidentemente nuestros pensamientos, pueden nublar nuestra atención, generando tensión muscular, dolor de estómago, porque además las emociones se nos meten muchas veces los órganos que tenemos más débiles. Bueno, y para regular la emoción, lo primero que debemos hacer es no dejarnos llevar por ella de manera instintiva, sin antes haberla analizado y tomado contacto con ella para comprenderla. Porque su finalidad es sencilla, ayudarnos a adaptarnos mejor a nuestro entorno. Si estoy enfadado, debo resolver esa situación injusta y no dejarme llevar por ella. Ahora bien, estos estados de ánimo requieren de un trabajo, por supuesto, psicológico, más delicado, o sea, psicológico interior. No hace falta que vaya, pero vamos, si viene al psicólogo, mejor. Pero es como una botella llena de muchos ingredientes que debemos analizar antes de que se desborde o estalle, ¿no? Si me siento desesperanzado, debo comprender qué hay detrás de ese estado. Y tal vez haya un exceso de preocupaciones, de emociones descuidadas y de hábitos de vida que deberíamos cambiar. Entonces, aquí viene lo que te comentaba. El principio del 10-90 o 90-10, que tanto te gusta a ti. ¿Cuál es ese principio? Para que no lo sepan, ya lo hemos hablado algunas veces. El 10% de la vida está relacionada con lo que nos pasa. Y el 90% es... ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Cómo reaccionamos? Y bueno, para que se entienda así un poquito mejor, que ya tú y yo lo conocemos bien, pues, ¿qué quiere decir esto? Porque nosotros realmente no tenemos el control sobre el 10% de lo que nos sucede. Sin embargo, podemos evitar porque no podemos evitar que el coche se averíe, que la cerradura no me cierre como hoy, que el avión llegue tarde, lo que tiraba por la borda a lo mejor nuestro plan, pero, o un automovilista que se nos cruce, que nos esté obstaculizando el tráfico. Bueno, sobre esto no tenemos control. Pero ahora viene el 90%, que es el diferente, que nos sentimos determinados por ese 90%. ¿Cómo? Pues con nuestra reacción. Tú no puedes controlar un semáforo en rojo, pero puedes controlar tu reacción. Tú puedes controlar cómo reaccionar. Claro. Y usemos un ejemplo que ya comenté en cierta ocasión también. Imagínate que estás desayunando con tu familia, tu hijo tira la taza de café, salpica la camisa que te ibas a poner. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Pero lo siguiente que sucede será determinando por tu reacción, ¿no? Porque te tira la taza encima, el niño rompe a llorar, después de regañarle te vuelve a tu mujer y la criticas por colocar la taza demasiado cerca del borde y sigue una batalla verbal. Tú vociferando, vas a cambiarte la camisa y cuando encuentras a tu hijo demasiado ocupado, llorando, terminándose el desayuno para estar listo para la escuela. Y tu hijo pierde el autobús, porque todo eso retrasa. Tu esposa, tu mujer, debe irse de inmediato también para el trabajo, te apresura a coger el coche, llevas a tu hijo a la escuela, debido a que vas con retraso, conduce a más velocidad de la indicada. Si tenía que ir a 50, vas a 65. Entonces, después de 15 minutos de retraso y ganarte una multa de tráfico de 100 euros, llega a la escuela, tu hijo corre a su clase y ni se despide, porque está enfadado, no te dice ni adiós. Después de llegar a la oficina, 20 minutos tarde, fíjate que es como tú te lo tomes, ¿no? Claro. Te das cuenta de que se te olvidó el maletín de trabajo. O sea, tu día empezó mal, no fatal. Y parece que se podría, y que podría ser peor todavía. Estás loco por llegar a tu casa ya y que todo el día, porque bueno, cuando llega a tu casa encuentras, un claro distanciamiento, todo el mundo está enfadado en tu casa. Y bueno, ¿por qué tuviste un mal día? Y entonces doy 4 A, tu hijo lo causó. B, el café lo causó. C, el policía que te multó lo causó. O tú lo causaste. La D, tú lo causaste. Tú no tenías control sobre lo que pasó con el café. La forma es como reaccionamos esos 5 segundos que fue lo que causó tu mal día.
te presento lo que podía haber sucedido. El café se salpica, tu hijo está a punto de llorar, pero tú amablemente le dices, está bien, cariño, solo necesito tener más cuidado y la próxima vez. Y después de ponerte una camisa nueva y coger tu maletín, miras a través de la ventana, ves que tu hijo toma el autobús escolar, se vuelve para decirte adiós con la mano, que tu mujer no se enfada y ya está, ¿no? Fíjate tú la diferencia, porque tú realmente no tienes control sobre ese 10%, pero sí del 90% de cómo reaccionas, ¿no? Y no deje, si alguien te dice, por ejemplo, algo negativo acerca de ti, no te lo tomes muy a pecho, deja que el ataque caiga como el agua sobre el aceite. No deje que los comentarios negativos te afecten y reaccionen apropiadamente, y no arruinarás tu vida. ¿Por qué estresarse? Eso hará que las cosas se pongan peor. Y ahora que ya conoces el principio del 10-90 o 90-10, que me gusta a mí decir 90-10, no sé por qué, pero aplícalo y quedarás maravillado con los resultados. No perderás nada si lo intentas. Ya digo que este principio es increíble y muy pocos lo conocen. Aplícalo y este principio, pues bueno, pues dar resultados, ¿eh? Yo lo intento aplicar, ¿eh? Yo también. Esto hay que, puede cambiar tu vida, ¿eh? Hombre, de hecho, cambia, fíjate, ¿no? Y entonces, mira, con el tema este del 90-10 y todo esto, hay una fábula, bueno, un escrito de un budista, ¿no? De un discípulo intrigado que le preguntaba al maestro, pero ¿nunca te acontecen situaciones que no puedes resolver? No entiendo por qué siempre dice, está bien, ¿no? Está bien, cuando se te pone al corriente de alguna contrariedad o vicisitud. Y el maestro sonrió y dijo, sí, todo está bien. ¿Pero por qué?, preguntó escéptico e incluso un poco irritado el discípulo. Y el maestro explicó, porque cuando no puedes solucionar una situación en el exterior, la resuelvo en mi mente cambiando la actitud. Ningún ser humano puede controlar todas las circunstancias o situaciones externas, pero sí puede aprender a controlar su actitud ante las mismas. Por eso, para mí, todo está bien. Claro. Y bueno, hay una cosita que me gustó mucho que compartí el otro día en el Facebook que dice, hoy elijo vivir en el presente, me libero de las influencias del pasado y dejo de usarlo para dañarme, para culpar o culparme o recordarme lo que tengo ahora. Me libero del miedo al futuro, no existe. Nunca vivo un instante que no sea el presente. Elijo vivir con conciencia. Me fundo en el aquí y ahora que siempre decimos tanto. Lo que está ocurriendo ahora es lo mejor que puede ocurrir y lo acojo sin juzgarlo. Y si no da tiempo te cuento otra cosa de acostúmbrate. ¿Vamos bien de tiempo? Dale. Vale, pues mira, otro texto también que me gustó y lo comparto, ¿no? Acostúmbrate a hablar solo de las cosas que están funcionando en tu vida. Acostúmbrate a comentar que la vida es bella y a observar los detalles que la hacen bella. Acostúmbrate a tener muchas razones para sentirte bien. Acostúmbrate a ver lo que te gusta de otras personas. Acostúmbrate a pensar que lo mejor está por llegar. Acostúmbrate a armonizar las conversaciones internas sabiendo que tú eres el creador de tu realidad. Acostúmbrate a ser positivo. Acostúmbrate a tener la intención para que las personas que entren en contacto contigo siempre evolucionen o que permanezcan donde estaban, pero que nunca nadie retroceda jamás a la raíz de haberte conocido. Acostúmbrate a disfrutar la compañía de cada persona y valorar su aporte a tu existencia. Acostúmbrate a vivir y dejar vivir a los demás en paz y armonía. Acostúmbrate a respetar las diferencias. Acostúmbrate a dejar amor en otras vidas. Acostúmbrate a valorarte, admirarte, amarte. Y recuerda que eres magnífico, espléndido, notable. Acostúmbrate a serte fiel a ti mismo. Y sobre todo, acostúmbrate a celebrar tus logros. Molina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.